Bienvenidos de nuevo a Ecos del Magisterio. En nuestro espacio, nos sumergimos en un tema que desde siempre ha fascinado a la humanidad: la creación del mundo. Lista para explorar las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre este misterio. Lista. Es que es fascinante cómo el catecismo nos invita a reflexionar sobre el origen del universo. El ser humano responde a preguntas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Totalmente. Y en este viaje, nuestra brújula principal serán las palabras del Catecismo. Empecemos con algo que a mí, en lo particular, me intriga mucho. El Catecismo nos dice que Dios creó el mundo de la nada. ¿Cómo podemos comprender este concepto tan radical, que desafía nuestra lógica, nuestra experiencia? Es un concepto que nos invita a salir de nuestra zona de confort, pensar que Dios no necesitó de nada preexistente, que todo lo que vemos, la inmensidad del cosmos, la complejidad de una célula, surgió de su voluntad, es realmente asombroso. De la nada suena a magia, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esta idea para nuestra comprensión de Dios, de la creación? Muchísimas. Primero, nos habla del poder infinito de Dios, capaz de dar existencia a lo que no existía. Segundo, nos revela su libertad absoluta. Dios no estaba obligado a crear, lo hizo por un acto de amor puro y gratuito. Y tercero, cambia nuestra perspectiva sobre el mundo. Todo lo que existe es un regalo, un don que no nos merecemos. Claro, y eso nos lleva a otra pregunta que surge del catecismo. Si Dios creó un mundo bueno, ¿de dónde surge el mal? Es una pregunta que ha atormentado a la humanidad durante siglos. Y que nos sigue interpelando hoy. El catecismo nos dice que la creación no fue hecha perfecta desde el inicio, sino que está en camino hacia la perfección. Es como una semilla que lleva en sí el potencial de un árbol majestuoso, pero necesita tiempo y las condiciones adecuadas para desarrollarse. Entiendo. Pero eso explica el mal físico, las enfermedades, los desastres naturales. Pero ¿qué hay del mal moral, de la maldad que vemos en las acciones de las personas? ¿Cómo encaja eso en un mundo creado por un Dios bueno? Esa es la gran pregunta. El catecismo es muy claro. Dios no es la causa del mal moral. Él lo permite, respetando nuestra libertad, pero no lo origina. La libertad humana, ese don tan precioso, implica también la posibilidad de elegir el mal. Y eso me lleva a otra pregunta que, me genera muchas dudas. ¿Cómo podemos conciliar la idea de un Dios bueno y todopoderoso con la existencia del sufrimiento en el mundo? ¿Dónde queda la divina providencia en todo esto? Es un tema complejo. Nos confronta con el misterio del dolor. La divina providencia no significa que Dios controle cada detalle de nuestras vidas como un titiritero. Dios nos ha dado libertad y con ella la posibilidad de sufrir, de hacer sufrir, pero eso no significa que esté ausente. Entonces, ¿cómo actúa la divina providencia en un mundo donde existe el mal y el sufrimiento? El catecismo se invita a confiar en que Dios puede sacar un bien incluso del mal, como lo demostró con la muerte y resurrección de Cristo. A veces no entendemos sus caminos, pero la fe nos asegura que Dios está presente en el dolor, que nos acompaña en la prueba y que puede transformar el sufrimiento en fuente de crecimiento y de esperanza. Es una idea que nos consuela, pero a la vez nos desafía a confiar en Dios, incluso en la oscuridad. Cambiando un poco de tema, me gustaría explorar otro aspecto fascinante del catecismo, la idea que la creación es una obra trinitaria. No se trata solo de Dios Padre creando, sino que participan las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo comprender esta acción conjunta en la creación? Es una verdad que nos revela la profundidad del misterio de Dios. El catecismo nos dice que el Hijo, el Verbo, es por quien todas las cosas fueron hechas. Es la palabra creadora de Dios que da vida al universo, y el Espíritu Santo es el dador de vida, la fuerza que anima y sostiene la creación. Es como si las tres personas de la Trinidad actuaran en perfecta armonía, cada una con su rol específico, para dar origen al mundo y a todo lo que existe. Es una imagen que nos invita a contemplar la belleza, la complejidad del acto creador. Pero hablando de la creación, no podemos olvidar al ser humano. ¿Qué nos dice el catecismo sobre la relación entre la creación y la dignidad del ser humano? El catecismo nos recuerda que el ser humano ocupa un lugar único en la creación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dotados de inteligencia, voluntad y libertad, y se nos confió la responsabilidad de cuidar y gobernar la creación. Es decir, que no somos simples criaturas más en el universo, sino que tenemos una dignidad especial que nos distingue del resto de la creación. Exactamente. Y esa dignidad nos llama a vivir con responsabilidad, a reconocer el valor intrínseco de cada criatura, a respetar la biodiversidad y a promover el desarrollo sostenible. No somos dueños absolutos de la creación, sino administradores responsables de los bienes que Dios nos ha confiado. Es un llamado a la humildad, a reconocer que somos parte de la creación, interconectados con todas las formas de vida y que nuestras acciones tienen consecuencias en el equilibrio del ecosistema. Pero si bien el catecismo nos habla del lugar privilegiado del ser humano en la creación, también menciona a otros seres espirituales, los ángeles,
¿Qué papel juegan estos seres en la creación? El catecismo nos dice que los ángeles, al igual que nosotros, son criaturas de Dios, seres espirituales, inteligentes y libres, que sirven a Dios y colaboran en su plan de salvación. Es fascinante pensar que no estamos solos en el universo, que existen otros seres inteligentes, los ángeles, que también forman parte de la creación. Pero, ¿qué sabemos de su función específica en la creación? El catecismo no entra en detalles sobre su rol en la creación, pero podemos intuir que, al ser criaturas de Dios, participan de alguna manera en la armonía y el orden del universo. Son mensajeros de Dios, guardianes de los seres humanos y, podríamos decir, custodios de la creación. Es una idea reconfortante, saber que existen seres espirituales que velan por nosotros y por la creación. Pero hablando de la creación, me surge una pregunta que quizá muchos de nuestros oyentes también se hacen. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el futuro de la creación? ¿Cuál es el destino final del mundo que Dios ha creado? El catecismo nos habla de una nueva creación en Cristo, una renovación total del universo que culmina con la resurrección de los muertos y la instauración del reino de Dios. O sea que lo que vemos ahora no es la versión final. Hay una actualización en camino. ¿Qué nos dice el catecismo sobre cómo será esta nueva creación? Imagina un mundo liberado del pecado, del sufrimiento, donde la armonía original entre Dios, la humanidad y la naturaleza se restaura por completo. Esa es la promesa de la nueva creación. Es una imagen llena de esperanza. Un mundo donde la belleza y la bondad de la creación original se manifiestan en plenitud. ¿Y qué hay de nosotros, los seres humanos? ¿Qué papel jugamos en esta nueva creación? El catecismo nos dice que estamos llamados a participar de la vida eterna en Dios, a una comunión plena con Él y con todas las criaturas. Imagina la felicidad eterna, la plenitud del amor y la alegría en la presencia de Dios. Ese es nuestro destino final. Es una promesa que nos impulsa a vivir con la mirada puesta en el cielo, pero sin descuidar nuestro compromiso con el mundo presente. De hecho, al principio del episodio hablamos de cómo Dios creó el mundo de la nada. Podremos profundizar un poco más en este concepto. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la creación? Es un concepto que nos invita a reflexionar sobre el poder y la libertad de Dios. Dios no necesitó de materia preexistente. Creó el universo por su sola voluntad, por su palabra poderosa. Es una muestra de su capacidad infinita para dar existencia a lo que no existía. Es un concepto que desafía nuestra lógica, ¿no? Yeah. ¿Cómo es posible que algo surja de la nada? Precisamente por eso nos habla del poder sobrenatural de Dios, un poder que está más allá de nuestra comprensión. El catecismo nos invita a contemplar la creación con asombro y gratitud, reconociendo la grandeza de Dios y la maravilla de su obra. Es como si cada estrella, cada planta, cada animal fuera un testimonio del poder creador de Dios, una obra de arte que refleja su belleza y su sabiduría. Exactamente. Y al mismo tiempo la creación de la nada nos habla de la libertad de Dios. Dios no estaba obligado a crear, lo hizo por amor, para compartir su bondad y su belleza con las criaturas. O sea que la creación es un regalo, un don que no nos merecemos, una muestra del amor desbordante de Dios. Así es. Y esa verdad nos llena de esperanza, porque si Dios pudo crear el mundo de la nada, también puede renovar todas las cosas y llevar a cabo su plan de salvación. Esa idea de renovación me recuerda a lo que mencionaste antes sobre la nueva creación en Cristo. ¿Podrías explicar un poco más cómo se conecta la creación de la nada con la promesa de una nueva creación? La creación de la nada nos muestra que Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Si pudo crear el universo de la nada, también puede transformar el dolor en alegría, la muerte en vida, la oscuridad en luz. La nueva creación no es simplemente una restauración del mundo original, sino una elevación a un estado superior, una plenitud que supera nuestra imaginación. Es una promesa que nos anima a vivir con esperanza, a confiar en que Dios puede transformar nuestra realidad y llevarnos a un futuro glorioso. Pero hablando de transformación, recordemos que el ser humano tiene un papel fundamental en la creación. ¿Qué nos dice el catecismo sobre nuestra responsabilidad hacia la obra de Dios? El catecismo nos llama a ser custodios responsables de la creación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esa dignidad nos impulsa a cuidar y proteger la creación, no como dueños absolutos, sino como administradores responsables. Es decir, que nuestra relación con la creación no debe ser de explotación, sino de respeto, cuidado y servicio. Exactamente. Debemos reconocer el valor intrínseco de cada criatura, respetar la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible. No somos dueños de la creación, sino parte de ella, interconectados con todas las formas de vida. Es una llamada a la humildad, a reconocer que no estamos por encima de la naturaleza, sino que formamos parte de un ecosistema delicado que debemos proteger. De hecho, esa interconexión nos lleva a otro tema fascinante que hemos estado explorando: el misterio del mal. ¿Cómo puede existir el mal en un mundo creado por un Dios bueno? Es una pregunta que ha desafiado a teólogos y filósofos durante siglos.
El catecismo nos enseña que Dios no es el autor del mal, pero lo permite respetando nuestra libertad. El mal moral surge de la capacidad del ser humano para elegir el mal, para desviarse del plan de Dios. Es decir, que la libertad humana, aunque es un don maravilloso, también implica la posibilidad del error, del pecado, del alejamiento de Dios. Así es. Y esa posibilidad del mal introduce el sufrimiento en el mundo, tanto el sufrimiento físico como el moral. Pero el catecismo nos invita a confiar en que Dios puede sacar un bien incluso del mal, como lo demostró con la muerte y resurrección de Cristo. Y esa idea me intriga. ¿Cómo es posible que Dios transforme el mal en bien? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? A lo largo de la historia hemos visto cómo Dios ha utilizado situaciones adversas para llevar a cabo su plan de salvación. Por ejemplo, la persecución de los primeros cristianos, aunque fue un gran mal, sirvió para expandir el evangelio a nuevas tierras. Es decir, que lo que parecía una tragedia se convirtió en una oportunidad para el crecimiento de la Iglesia. Exactamente. Y en nuestra propia vida también podemos experimentar cómo Dios utiliza situaciones dolorosas para nuestro bien. Las enfermedades, las pérdidas, las dificultades, aunque son experiencias difíciles, pueden acercarnos a Dios, fortalecernos en la fe y hacernos más compasivos. Es decir, que el sufrimiento, cuando se vive con fe y esperanza, puede tener un sentido redentor, puede purificarnos y transformarnos interiormente. Así es. Dios no quiere el sufrimiento, pero lo permite y lo utiliza para nuestro bien, para acercarnos a Él y hacernos más semejantes a Cristo. Es una verdad consoladora que nos ayuda a afrontar el sufrimiento con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros en la prueba y que puede sacar un bien incluso del mal. Pero si bien la libertad humana puede ser la fuente del mal moral, también es un don precioso. ¿Qué nos dice el catecismo sobre cómo debemos usar nuestra libertad en relación a la creación? El catecismo nos llama a usar nuestra libertad responsablemente para colaborar con Dios en la construcción de un mundo mejor. Dios nos ha dado la libertad para que podamos elegir el bien, para que podamos amar, servir y crear. Es decir, que nuestra libertad no es un fin en sí misma, sino un medio para amar y servir a Dios y a los demás. Exactamente. Debemos usar nuestra libertad para cuidar la creación, para promover la justicia y la paz, para construir una sociedad más humana y fraterna. Es un llamado a ser protagonistas de la historia, a usar nuestra libertad para transformar el mundo y hacerlo más semejante al reino de Dios. Así es, el catecismo nos invita a ser co-creadores con Dios, a usar nuestra libertad para llevar a cabo su plan de amor y de salvación en el mundo. Has mencionado la idea de que somos co-creadores con Dios. ¿Podrías profundizar un poco más en este concepto? ¿Qué significa ser co-creadores con Dios? Significa que Dios nos ha dado la capacidad de participar en su obra creadora, de usar nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestra libertad para transformar el mundo y hacerlo más bello, más justo y más fraterno. Es una idea que me llena de entusiasmo, porque nos invita a ser protagonistas de la historia, a no ser meros espectadores, sino agentes activos del cambio. Exactamente. Dios nos ha confiado la tarea de cuidar la creación, de desarrollar sus potencialidades, de hacerla florecer en toda su plenitud. Somos sus colaboradores, sus socios en la gran aventura de la creación. Pero esa colaboración implica también una gran responsabilidad, ¿no? No podemos actuar de manera irresponsable, pensando que podemos hacer lo que queramos con la creación. Claro que no. Nuestra libertad no es absoluta, sino que debe estar guiada por el amor a Dios y al prójimo, por el respeto a la dignidad de cada criatura y por la búsqueda del bien común. Es decir, que nuestra libertad debe estar al servicio del amor, de la justicia y de la construcción de un mundo más humano y fraterno. Así es. Ser co-creadores con Dios implica un compromiso ético, una responsabilidad por el uso que hacemos de nuestra libertad y de los recursos de la creación. Es un llamado a la sabiduría, a la prudencia y al discernimiento, para que nuestras acciones sean realmente constructivas y contribuyan al bien de todos. Al hablar de la creación y de la responsabilidad del ser humano, no podemos olvidar el tema de la ecología. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el cuidado del medio ambiente? El catecismo nos llama a ser custodios responsables de la creación, lo que implica un compromiso con el cuidado del medio ambiente. Debemos proteger la naturaleza, respetar la biodiversidad y promover un desarrollo sostenible que no comprometa el futuro del planeta. Es decir, que no podemos seguir explotando los recursos naturales de manera indiscriminada, sin pensar en las consecuencias para las futuras generaciones. Exactamente. El catecismo nos invita a adoptar un estilo de vida más sobrio, más responsable, más solidario con la naturaleza y con las personas más vulnerables que sufren las consecuencias del deterioro ambiental. Es un llamado a la conversión ecológica, a un cambio de mentalidad y de estilo de vida que nos lleve a vivir en armonía con la creación. Así es.
Debemos ser conscientes de que nuestras acciones tienen un impacto en el medio ambiente y actuar en consecuencia, buscando siempre el bien común y la protección de la casa común que compartimos. Durante este episodio hemos estado explorando el misterio de la creación a través del catecismo. Hemos hablado de la Trinidad como origen de la creación, de la bondad de Dios, de la dignidad del ser humano, de la libertad y el mal, de la nueva creación y de nuestra responsabilidad como custodios de la obra de Dios. Es un tema que nos invita a la contemplación, al asombro y a la gratitud. Es un misterio que nos desborda, pero al mismo tiempo nos atrae y nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es un misterio que nos desafía a vivir con mayor responsabilidad, a cuidar la creación, a promover la justicia y la paz, y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Exactamente. El misterio de la creación nos llama a la conversión, a un cambio de mentalidad y de estilo de vida que nos lleve a vivir en armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos y con Dios. Es un llamado a la esperanza, a la confianza en la providencia divina y a la certeza de que Dios está guiando la creación hacia su plenitud. Antes de concluir esta parte del episodio, me gustaría preguntarte, al reflexionar sobre todo lo que hemos conversado, ¿qué mensaje central te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la creación? Me gustaría invitar a nuestros oyentes a contemplar la creación con ojos nuevos, a descubrir la belleza y la bondad que Dios ha puesto en el mundo y a reconocer su propia dignidad como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Los invito a cuidar la creación, a ser responsables con el medio ambiente, a promover la justicia y la paz y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. Es un mensaje hermoso y esperanzador. Gracias por compartir tu sabiduría y tu pasión por la creación. Gracias a ti por la oportunidad de reflexionar juntos sobre este misterio tan fascinante. Y a ustedes, amigos de Higos del Magisterio, los invitamos a seguir explorando el misterio de la creación en sus propias vidas, a maravillarse ante la grandeza de Dios y a vivir con gratitud por el don de la vida y del mundo que nos rodea. En la próxima parte, continuaremos explorando el catecismo para descubrir más tesoros sobre la creación. Hasta entonces. La creación es un regalo, un tesoro que debemos valorar y proteger para generaciones futuras. Es una invitación a vivir con alegría y responsabilidad, a ser custodios fieles de la obra de Dios y a construir un mundo más justo y fraterno, donde la belleza de la creación se manifieste en plenitud. Hablando de la responsabilidad, ¿qué nos dice el catecismo sobre el papel de los ángeles en la creación? El catecismo menciona que los ángeles, al igual que los seres humanos, son criaturas de Dios, seres espirituales, inteligentes y libres que sirven a Dios y colaboran en su plan de salvación. Es decir, que no somos los únicos seres inteligentes en el universo. Existen otros seres espirituales, los ángeles, que también forman parte de la creación. Exactamente. El catecismo nos enseña que los ángeles son mensajeros de Dios, guardianes de los seres humanos y protectores de la creación. Es una verdad consoladora, ¿no? Saber que no estamos solos en este viaje, que existen seres espirituales que nos acompañan y nos protegen. Pero, ¿qué papel específico juegan los ángeles en la creación? El catecismo no profundiza en los detalles sobre el papel de los ángeles en la creación, pero podemos inferir que, al ser criaturas de Dios, participan de alguna manera en la armonía y el orden del universo. Su presencia en la creación es un signo de la bondad y la providencia de Dios, que cuida de todas sus criaturas, tanto visibles como invisibles. Es decir, que los ángeles son una muestra más de la grandeza y la belleza de la creación, un reflejo del amor y la sabiduría de Dios. Así es. La existencia de los ángeles nos invita a ampliar nuestra visión del universo, a reconocer la presencia de lo invisible y a maravillarnos ante la diversidad y la riqueza de la creación. Es una invitación a vivir con una mirada más amplia, ¿no? Más abierta a la realidad espiritual que nos rodea y a la acción misteriosa de Dios en el mundo. Exactamente. El catecismo nos invita a cultivar una actitud de fe y de confianza en la providencia divina, reconociendo la presencia de los ángeles como mensajeros de Dios y guardianes de la creación. Es un llamado a vivir con la certeza de que no estamos solos en este viaje, que Dios nos acompaña con su amor y que nos ha confiado la tarea de cuidar y proteger la obra de su creación. Al final de nuestro profundo viaje a través del catecismo, me quedo con la certeza de que la creación es un regalo, un tesoro que debemos cuidar y apreciar. Pero también me queda una pregunta. ¿Cuál es el futuro de la creación? ¿Qué nos dice el catecismo sobre el destino final del mundo creado? El catecismo nos habla de una nueva creación en Cristo, una renovación total del universo que culminará con la resurrección de los muertos y la instauración del reino de Dios. Es decir, que la creación actual no es el final de la historia, sino que hay una promesa de un futuro glorioso donde Dios transformará todas las cosas y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Exactamente. El catecismo nos habla de una creación liberada del pecado y del sufrimiento, donde la armonía y la belleza originales serán restauradas en plenitud. Es una esperanza que nos llena de alegría y nos anima a vivir con la mirada puesta en el futuro,
trabajando por la construcción de un mundo mejor, en sintonía con el plan de Dios. Pero ¿qué papel juega el ser humano en esta nueva creación? ¿Qué nos dice el catecismo sobre nuestro destino final? El catecismo nos enseña que estamos llamados a participar de la vida eterna en Dios, a la comunión plena con Él y con todas las criaturas en la nueva creación. Nuestro destino final es la felicidad eterna, la plenitud del amor y la alegría en la presencia de Dios. Es una promesa que nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir con la mirada puesta en el cielo sin descuidar nuestro compromiso con la realidad del mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por guiarme a través de este fascinante recorrido por las enseñanzas del catecismo sobre la creación. Ha sido una experiencia enriquecedora y me voy con una mayor comprensión de este misterio tan fundamental para nuestra fe. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión en el catecismo haya sido iluminadora para nuestros oyentes y que les inspire a vivir con mayor gratitud por el don de la creación y a colaborar con Dios en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Amigos de Ecos de Magisterio, los invitamos a seguir explorando el misterio de la creación en sus propias vidas, a maravillarse ante la grandeza de Dios y a vivir con la esperanza de un futuro glorioso donde la creación entera cantará la gloria de Dios. Hasta la próxima. La creación es un regalo, un tesoro que debemos valorar y proteger para las generaciones futuras. Es una invitación a vivir con alegría y responsabilidad, a ser custodios fieles de la obra de Dios y a construir un mundo más justo y fraterno, donde la belleza de la creación se manifieste en plenitud. Hablando de la responsabilidad, ¿qué nos dice el catecismo sobre el papel de los ángeles en la creación? Bueno, el catecismo menciona que los ángeles, al igual que los seres humanos, son criaturas de Dios, seres espirituales, inteligentes y libres que sirven a Dios y colaboran en su plan de salvación. O sea que no somos los únicos seres inteligentes en el universo. Exactamente. Existen otros seres espirituales, los ángeles, que también forman parte de la creación. Exactamente. El catecismo nos enseña que los ángeles son mensajeros de Dios, guardianes de los seres humanos y protectores de la creación. Es una verdad consoladora, ¿no? Saber que no estamos solos en este viaje, que existen seres espirituales que nos acompañan, que nos protegen. Pero, ¿qué papel específico juegan los ángeles en la creación? Pues el catecismo no profundiza en los detalles sobre el papel de los ángeles en la creación, pero podemos inferir que al ser criaturas de Dios, participan de alguna manera en la armonía y el orden del universo. Su presencia en la creación es un signo de la bondad y la providencia de Dios, que cuida de todas sus criaturas, tanto visibles como invisibles. Es decir, que los ángeles son una muestra más de la grandeza y la belleza de la creación, un reflejo del amor y la sabiduría de Dios. Así es. La existencia de los ángeles nos invita a ampliar nuestra visión del universo, a reconocer la presencia de lo invisible y a maravillarnos ante la diversidad y la riqueza de la creación. Es una invitación a vivir con una mirada más amplia, ¿no? Más abierta a la realidad espiritual que nos rodea y a la acción misteriosa de Dios en el mundo. Exactamente. El catecismo nos invita a cultivar una actitud de fe y de confianza en la providencia divina, reconociendo la presencia de los ángeles como mensajeros de Dios y guardianes de la creación. Es un llamado a vivir con la certeza de que no estamos solos en este viaje, que Dios nos acompaña con su amor y que nos ha confiado la tarea de cuidar y proteger la obra de su creación. Al final de nuestro profundo viaje a través del catecismo, me quedo con la certeza de que la creación es un regalo, un tesoro que debemos cuidar y apreciar. Pero también me queda una pregunta. ¿Cuál es el futuro de la creación? ¿Qué nos dice el catecismo sobre el destino final del mundo creado? El catecismo nos habla de una nueva creación en Cristo, una renovación total del universo que culminará con la resurrección de los muertos y la instauración del reino de Dios. Es decir, que la creación actual no es el final de la historia, sino que hay una promesa de un futuro glorioso, donde Dios transformará todas las cosas y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Exactamente. El catecismo nos habla de una creación liberada del pecado y de sufrimiento, donde la armonía y la belleza originales serán restauradas en plenitud. Es una esperanza que nos llena de alegría y nos anima a vivir con la mirada puesta en el futuro, trabajando por la construcción de un mundo mejor en sintonía con el plan de Dios. Pero, ¿qué papel juega el ser humano en esta nueva creación? ¿Qué nos dice el catecismo sobre nuestro destino final? El catecismo nos enseña que estamos llamados a participar de la vida eterna en Dios, a la comunión plena con Él y con todas las criaturas en la nueva creación. Nuestro destino final es la felicidad eterna, la plenitud del amor y la alegría en la presencia de Dios. Es una promesa que nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir con la mirada puesta en el cielo, sin descuidar nuestro compromiso con la realidad del mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por guiarme a través de este fascinante recorrido por las enseñanzas del Catecismo sobre la creación.
Ha sido una experiencia enriquecedora y me voy con una mayor comprensión de este misterio tan fundamental para nuestra fe. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión en el catecismo haya sido iluminadora para nuestros oyentes y que les inspire a vivir con mayor gratitud por el don de la creación y a colaborar con Dios en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Amigos de Ecos del Magisterio, los invitamos a seguir explorando el misterio de la creación en sus propias vidas, a maravillarse ante la grandeza de Dios y a vivir con la esperanza de un futuro glorioso, donde la creación entera cantará la gloria de Dios. Hasta la próxima.